de todo un podcast. Bueno, esta es la segunda parte de nuestro podcast, de todo un podcast. Hoy estamos con la segunda entrevistada, y vamos a hablar de la carrera del futuro, Ingeniería en Sistemas o Informática. Estamos con Florencia Laroca, tengo 19 años y estudio Ingeniería en Sistemas de la Información en la Universidad Tecnológica Nacional. Perfecto. ¿Nos querés contar si las principales diferencias entre ingeniería informática e sistemas? Sí, cómo no. Primero y principal, hace falta partir de la base de qué es lo que envuelve la carrera de Ingeniería en Informática y qué es lo que envuelve la Ingeniería en Sistemas. La Ingeniería en Informática hace el estudio de lo que vendría a ser la parte informática y computacional, pero centrando como principal eje de estudio el software y el hardware. Se involucra la parte de la creación del mismo y la investigación. Sin embargo, la Ingeniería en Sistemas toma como foco de estudio la aplicación de la informática anteriormente creada para la orientación en el sentido administración, empresarial, todo lo que tiene que ver con la gestión de empresas. Y tiene un enfoque que, si bien toca el software, se centra también en la parte de la administración, la parte económica. ¿Por qué se sucede esto? ¿Por qué toca el software entonces? Porque todos los sistemas de la información actualmente, casi todos, o diría que en su totalidad, están vinculados de una u otra forma con la informática. Es el medio a través del cual hoy en día se administra, es el medio a través del cual se estudia. Entonces es imposible poder estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información si no utilizamos el principal elemento en el cual se está desarrollando actualmente. Bueno, la siguiente pregunta que te queríamos hacer sería ¿qué significa más específicamente esta carrera que vos estabas diciendo, la Ingeniería en Sistemas, y de qué va más específicamente esta carrera? Sí, ¿De qué trata? La Ingeniería en Sistemas de la Información en sí es un campo interdisciplinario que se encarga de la recolección, la producción, el procesamiento y la distribución de datos de un sistema de información que después va a utilizar para poder aplicarlo y para poder solucionar problemas de la vida cotidiana de una forma eficaz y de una forma facilitada para el usuario. Principalmente se tiene en cuenta esto. Utiliza una metodología en los sistemas de la información que está constituida por 10 etapas, pero las que principalmente se enfocan en la carrera son 3, que tienen que ver con el relevamiento, con el reconocimiento y con el diagnóstico de estos problemas. Digamos, lo que es la base del conocimiento a través del cual se va a focalizar tiene muchos aspectos. Podés tocar miles y miles de ellos, pero principalmente se enfoca en esto, en la resolución de problemas. Un ingeniero en sistemas de la información tiene que saber cómo solucionar problemas de sistemas que pueden estar administrados en cualquier tipo de formato, principalmente en el informático, porque es, digamos, el que se está utilizando hoy en día. Pero si yo tuviese un sistema en papel, por ejemplo, un sistema de información, un sistema de datos en papel, la ingeniería informática tendría que saber manejarlo, poder resolverlo tanto del plano ingenieril como del plano de administración, el plano ejecutivo, para poder resolverlo, para poder darle a un usuario una solución que sea eficaz, garantizable y obviamente fácilmente accesible. Si no me equivoco, vos estás haciendo la carrera de Ingeniería en Sistemas. Sí. ¿Nos podés contar un poco qué es lo que necesitas para seguir esta carrera? Yo creo que principalmente lo que se necesita para seguirla, por supuesto, son ganas, primero y principal. Y creo que también es tener una idea clarificada de qué es lo que uno está buscando y no entrar con una idea errónea en la carrera. ¿A qué me refiero con esto? Que si vos pensás que por seguir Ingeniería en Sistemas de la Información vas a aprender a cómo hackear o cómo crear un videojuego y que eso es lo que te va a dar el conocimiento de la carrera, y la verdad es que estás un poquito errado, porque hay mucho conocimiento que tiene que ver con las materias troncales, con las materias homogéneas. ¿A dónde voy con esto? En sí, una ingeniería toca distintas áreas que tienen que ver con el campo de la matemática. Tenés análisis matemático, matemática discreta, álgebra y geometría analítica, química, sin ir más lejos, que son materias esenciales, son materias troncales que te dan las bases matemáticas que uno después va a comenzar a profundizar para terminar teniendo una concepción total de la ingeniería, y va a ir obviamente especificándose con distintas materias especiales para cada uno de los programas. Entonces, si uno ingresa a la carrera, necesita tener en claro este plano. ¿Por qué? Porque si uno entra con una idea errada, siempre vas a estar esperando tener materias o teniendo un enfoque que nunca va a llegar, porque no es eso donde se está apuntando. ¿Vas a tocar distintas áreas? Sí, por ejemplo, programación, que es a lo que siempre se lo suele asociar con Ingeniería en Sistemas de la Información. ¿Vas a ver programación en la carrera? Por supuesto, pero no es el principal eje a través del cual te vas a basar. Y si uno entra a la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información pensando en salir como un programador completo, tenés que saber que no vas a ver solamente lenguajes de programación a lo largo de tu formación estudiantil y universitaria. Son muchas cosas que conforman un todo, pero ese todo está principalmente compuesto por materias exactas, por materias troncales de la ingeniería común, de todas las ingenierías posibles que se abarca al menos en la Universidad Tecnológica Nacional. Claro.
Bueno, está bien. Entonces, si una persona, por ejemplo, de nuestra edad o si es mayor también, es lo mismo, estaría más interesada en conocer un poco más sobre, o sea, está considerando seguir esta carrera, por ejemplo, o está interesada en conocer un poquito más sobre esto, le interesa, y se está preguntando el por qué estudiar esta carrera. ¿Vos qué es lo que responderías a esta pregunta? Respondería que la ingeniería en sistemas de la información, primero y principal, obviamente hay que tenerla clarificada con esta diserción que hicimos al principio de que es distinta de la ingeniería en informática. Entonces, la ingeniería en sistemas de la información toca todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, porque si nosotros lo pensamos, incluso nosotros somos sistemas, somos un sistema abierto. Hay distintas correlaciones y capaz nos metemos un poco en el plano filosófico, pero los sistemas nos envuelven por todos lados. El simple hecho de estar creando un podcast en este preciso momento crea datos y esos datos forman parte de un sistema. Este sistema puede ser analizado tanto por nosotros como por cualquier otra persona, pero si lo toma un ingeniero va a poder estar capacitado para poder analizarlo desde un plano muchísimo más organizativo, muchísimo más cubierto. Va a utilizar todo su conocimiento y todo lo que fue aprendiendo a lo largo de su formación universitaria para poder aplicarlo. Entonces, estudiar la carrera es esencial porque te abre la cabeza en la forma de pensar, en la forma de analizar las cosas. Uno no ve los sistemas de la misma forma antes de ingresar a la carrera que durante y supongo, porque todavía no la terminé, una vez que terminas la carrera. Yo estas cosas un poco las puedo mencionar por haberme contactado con graduados de la facultad, con gente que estudió la carrera ya y que me pudo decir estas cosas, entonces me parece valioso poder transmitirlas, pero principalmente por esto. Hay miles y miles de razones y aparte el abanico de oportunidades que se abre a partir de ello es enorme, la oferta laboral es enorme, pero no me quiero adelantar, así que creo que por el momento hasta ahí estamos bien. Ok, genial. Hasta lo visto de ahora, ¿nos podría hacer qué es lo bueno y lo malo de la carrera? Yo creo que un poco también se relaciona con esto que les mencionaba anteriormente, que tiene que ver con la salida laboral. Voy a enfocarme en un punto en particular que me parece muy importante, que es el tema de la amplitud, la no especificación que tiene la carrera en ese sentido. ¿Por qué? Porque al menos la ingeniería en sistemas que yo estoy estudiando tiene un programa muy rico, es fructífero por donde se lo quiera ver, te enseñan cosas de distintas áreas, pero lo malo y lo bueno al mismo tiempo es que no sos específico en ninguna. Una vez que vos terminás la carrera estás capacitado para poder hacer muchas cosas, pero si querés estar de lleno involucrado en una sola, vas a tener que sí o sí hacer alguna especialización. ¿A qué me refiero? Querés dedicarte a la criptomoneda, a la criptoseguridad, a la seguridad electrónica, al hackeo ético, por ejemplo, que es una forma que se le suele decir, a la protección de datos, a la investigación de la biomolecular, ingeniería, la ingeniería artificial, todas esas clases de pseudociencias, por así decirlo, distintas ciencias que se aprenden a partir de la ingeniería en sistemas de la información, requieren especialización. Son especializaciones que la carrera no te las da, pero uno ya las tiene en cuenta cuando se mete en la carrera. Entonces, por ese lado es importante, pero al mismo tiempo es algo bueno y es algo malo. Porque uno sale de ahí y podés saber que podés dedicarte a un montón de cosas. Podés especificarte en muchísimas porque tenés la base necesaria para poder interiorizarlas. Pero al mismo tiempo es malo porque si vos salís pensando que vas a ser un experto en algún área, y la verdad es que no, vas a necesitar sí o sí de esta especialización. Eso, si estamos hablando en un plano ya muy extremo, digamos, muy generalizado de la carrera, y si nos ponemos a hilar fino, hay algunas cosas buenas y malas en cada una de las materias, pero eso obviamente es muchísimo más subjetivo de cómo es que a cada uno le guste en hacer las cosas o cuáles materias te gustan más que otras. Claro, bueno, está bien. Y entonces, antes como habías dicho que ibas a resumir un poco del tema este de la salida laboral, justamente para poder responder el tema este de lo bueno y lo malo de la carrera en general, si te podías explayar un poquito más con el tema este de la salida laboral, contanos un poquito más sobre qué es lo que se puede obtener a partir de tipo cuando ya podés graduarte de la carrera y qué es lo que obtenés, qué es lo que puedes hacer. La verdad, el abanico de oportunidades es gigantesco. Vas a tener ofertas laborales por todos lados. Por ejemplo, la programación es una de ellas, que siempre es una de las primeras que sale cuando nosotros hablamos de ingeniería y más que nada cuando toca aspectos computacionales tales como la información, el software, el hardware, etc. ¿Informática está relacionada con programación? Sí. ¿Sistemas está relacionado con programación? Sí. Pero si quieres ser programador, podés serlo sin necesidad de tener la ingeniería. Sin embargo, eso no significa que una vez terminada la ingeniería no podés dedicarte a la programación. Por supuesto que podés hacerlo. Hay trabajos muy importantes con respecto a la programación, como por ejemplo el desarrollo de videojuegos es uno, lo podés hacer dentro del plano de la programación, obviamente si te especificás respecto de la parte gráfica también, pero es uno de los trabajos que se pueden obtener. Tenés project manager, podés ser investigador, podés ser un montonazo de cosas dependiendo de la orientación justamente que decías a partir de la misma. Finalizando la carrera también podés hacerlo y acá entra un plano muy interesante
que es el ejecutivo, el plano gerencial, porque la carrera te da los conocimientos necesarios para poder dedicarte en un ámbito empresarial. Eso es muy, muy importante, muy específico para tener en cuenta, porque estas cosas, por ejemplo, con una ingeniería en informática no pasan. Ingeniería en informática, como mencionamos, se centra en software y hardware. Este tiene una combinación de software con la parte empresarial, la parte económica. Esto es muy, muy importante, porque si el día de mañana vos salís de la carrera y querés meterte a trabajar en una empresa, podés hacerlo. La carrera te capacita para eso, te da todas las herramientas necesarias. Entonces, en ese plano también te podés desenvolver con facilidad, con fluidez, y cuando no, por supuesto, te puede ir de maravilla, porque si pudiste aprovechar toda la formación que te fue dada para utilizarlo dentro del plano económico, no solamente va a ser muy satisfactorio para vos, sino también para la empresa en la que estés trabajando y para los clientes, que es la parte más importante de la carrera. Constantemente se está recordando que si el día de mañana se trabaja en una empresa, quien tiene la razón, quien tiene la prioridad, quien mejor tiene que salir de toda la situación siempre es el cliente. El cliente al cual vos estás intentando satisfacer, ya sea por medio de una organización, por medio de una empresa, por medio de una ONG, lo que fuese. Vos estás trabajando para el cliente final. Entonces eso es siempre importante tenerlo en cuenta, porque toma un plano económico que muchas veces se pasa por alto. Esto no es tan mencionado cuando se habla de ingeniería, pero es un componente muy importante a tener en cuenta. Bueno, ahora yo te quería preguntar, ¿cuál es el papel de la informática para las mujeres? Porque sé que no es algo muy notorio, sí. Claro. Muchas veces suele pasarse por debajo. Es muy importante esta pregunta también. Yo, por ejemplo, soy parte de una organización también, de una ONG que se encarga de tratar de achicar la brecha de género entre hombres y mujeres, porque la verdad es que el rol de la mujer en el ámbito de la tecnología es muy, pero muy importante, es esencial. Ni siquiera debería tener que hablarse de esto, pero lamentablemente estamos en una sociedad que tiene implantado un estereotipo en el cual la mujer tiene un plano tecnológico muchísimo más bajo, tiene un perfil tecnológico muchísimo más bajo que el del hombre. Y esto no lo digo yo, ingresas en cualquier facultad y podés notarlo por la desigualdad. La cantidad de compañeras que yo tengo mujeres es totalmente diferente al número de compañeros hombres que tengo dentro de cada una de las materias. La diferencia está muy marcada. Y creo que el rol de la mujer es sumamente especial, sumamente importante, y que todos tenemos que trabajar un poquito más para cada vez achicar un pelín más esa brecha de género, que yo no creo para nada que sea imposible, porque mientras más mujeres sepan que no tienen por qué estar estigmatizadas a través de este criterio de que las ciencias exactas, la ciencia, tecnología son para los hombres solamente, de esta forma ellas pueden como abrirse un poquito más a intentarlo, pueden estar más abiertas al intento en sí, a la percepción y al considerar seguir una carrera que tiene que ver con las ciencias exactas, porque es sumamente importante. Mujeres tales como Ada Lovelace, como Gensi o Heidi Lamas, por ejemplo, en Ángela Ruiz Robes, fueron mujeres muy, pero muy, pero muy importantes dentro del plano de la tecnología. Ellas vivieron hace mucho tiempo ya y todos tuvieron avances increíbles, fueron pioneras de la programación, del código, del wifi, de todas esas cosas que nosotros hoy en día miramos y que no nos ponemos a pensar quién desarrolló esto. Y nosotros hasta el día de hoy no sabemos que fueron desarrollados por mujeres, porque sus nombres fueron invisibilizados a lo largo de la historia. Esto no es algo que vienen haciendo hace 2 días, es algo que ya tiene muchos siglos atrás y nosotros lamentablemente lo seguimos arrastrando. Por eso es tan importante la existencia de las ONG, por eso es tan importante hablar de las cosas y por eso es tan importante concientizar constantemente respecto de esto. Porque estos avances no tienen menos mérito por ser mujeres, pero en aquel momento lamentablemente fueron invisibilizados. Entonces es importante tomarlos y darles ahora al menos la relevancia que merece. Poder saber nosotros quién creó cada una de las cosas. No hace falta que nos sepamos exactamente las fechas, pero sí considerar, o al menos no asumir de entrada, que todas fueron desarrolladas por hombres, porque las mujeres tuvieron aportes muy significativos a la historia de la informática y de la computación, que lamentablemente no siempre son tan subrayados como en el de los varones. Pero el rol de la mujer es esencial y es muy clave. Claro, bueno. Y bueno, para ir ya terminando con este capítulo del podcast, te queríamos preguntar lo último, que vendría a ser algo que se viene hablando desde hace bastante tiempo, hace bastantes décadas. Sí. Es esto de que se tiene a esta carrera como nombrada como la carrera del futuro. ¿Vos dirías que esto es realmente cierto o si no, explícanos más o menos qué es lo que pensás? No. Yo creo que sí es una de las carreras del futuro, porque hay muchas carreras que próximamente, yo creo en los próximos años, yo y muchos científicos que tuve la oportunidad de leer,
creen que van a ser las carreras del futuro, las carreras que más van a poder desenvolverse, que más, digamos, frutos vamos a poder obtener a medida que sigamos desarrollándolas como humanos, como sociedad. Van a seguir creciendo, por supuesto, pero sí creo que la ingeniería en sistemas es una de las más importantes, es una de las esenciales. ¿Por qué? Porque como mencioné al principio de este precioso capítulo, los sistemas están en todos lados y la informática avanza. No tiene que ver algo con nosotros, tiene que ver cómo nosotros como sociedad, como país y como mundo seguimos produciendo avances dentro del plano de las innovaciones, las TICs, la Big Data, todas estas cosas, la sociedad de la información en la que estamos actualmente, donde la información atraviesa todo. Y no lo hace por un medio oral como se hacía en aquel momento. La tecnología nos invade por todos lados. Hoy en día es casi que imposible pensar algún lugar en donde capaz que vos decís, bueno, no hay capaz que tanto wifi, pero tenemos telecomunicaciones. Tenemos telecomunicaciones y tenemos redes de información. Las redes, los sistemas, todo nos rodea constantemente y esto sigue avanzando constantemente. Es una carrera que no va a parar de crecer y es importante que nosotros crezcamos con ella. Es importante que nosotros seamos parte de este cambio, que nos amoldemos y que seamos parte de lo que va a seguir haciendo el progreso de la informática y la tecnología. Es muy importante, es muy rico y no hay que tenerle miedo porque sinceramente es una carrera preciosa. Todas las cosas que hay para ver, yo creo también, por supuesto, no las terminé de experimentar a todas, no estoy ni cerca, pero considero que es algo muy hermoso y ser parte de ello también debe serlo. Por eso es tan importante ser parte, no tenerle miedo, tocarlo, acercarse, y no importa si te vas a dedicar a la filosofía, si te vas a dedicar a la historia, si vas a ser médico, porque todo está tocado por la informática, absolutamente todo, por la informática, por el software y por los sistemas de información. Amoldarse a ellos, crecer con ellos, informarse y ser parte de estas innovaciones es esencial, así que considero que es una carrera del futuro, pero por todos los lados posibles, tal vez una de las más importantes, pero sin duda una de las más esenciales. Claro. Sí. Bueno, genial. Bueno, Flor, eso fue todo, o sea, estas fueron todas nuestras preguntas, así que bueno, está bien. Muchísimas gracias por haber aceptado. Gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que todas tus respuestas fueron muy bien explicadas, así que muchísimas gracias por venir nuevamente. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos, por la invitación y nada, muchas gracias a los oyentes que nos están escuchando por compartir esto con nosotros. Gracias por ver. Esperemos que les haya gustado. Si quieren ver más de nuestro contenido pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Spotify como en YouTube como de Todo Un Podcast y en Instagram y TikTok como de Todo.unpodcast. En la descripción tienen las redes sociales y pueden participar en las encuestas. Nos vemos.